Ha habido una pequeña demora por un problemita técnico, de los cuales nunca faltan, pero bueno, ya lo resolvimos. Así que disculpas por esta demora. Em, lo bueno es que ya hemos solucionado el problema y estamos comenzando. Así que bienvenidos a los que ya se están eh, conectando aquí en mi página y vamos a orar para que Dios nos acompañe en este nuevo tema que tiene que ver con esa cualidad indispensable para tener paz en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento. Vamos a analizar esta cualidad, obviamente siempre a la luz de la palabra de Dios. Así que empezamos ya, porque no quiero demorarme más en vista de que estamos empezando unos 10 minutos tarde por esta falla técnica que hubo, pero que ya la pudimos resolver como otras veces ha pasado, que gracias a Dios eh, no hemos tenido que cancelar la transmisión. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque hemos comenzado un, un nuevo estudio. Vamos a comenzar con un nuevo estudio en esta ocasión y pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro como siempre, que no sea un hombre el que está transmitiendo mm, tu mensaje, sino el Espíritu Santo a través de este hombre débil e imperfecto, ah, que lo que hace es simplemente eh, enseñar lo que tú has dejado revelado. Por eso necesitamos que seas tú el que dirijas cada estudio bíblico. Bendice a cada uno de los presentes y a los que se van a conectar. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, eh, aquí ya hace un poco más de una hora que comenzó el sábado al ponerse el sol, como eh, se enseña en la Biblia, los días se cuentan de sol a sol. Y bueno, aquí hemos comenzado a vivir este remanso espiritual tan hermoso y tan necesario después de una semana de mucho trabajo, de muchas preocupaciones y de cosas que nos eh, impulsan a sentir esa necesidad de un descanso, ¿no? Y Dios nos regala semanalmente este hermoso día en que podemos apartar nuestra mente de todas las cosas de la semana y poder dedicar más tiempo a Él, más tiempo a la familia, más tiempo a salir a disfrutar de la naturaleza. El sábado realmente es un día maravilloso, ¿no? Será por eso que el diablo lo odia tanto, ¿no? Pero es un día de 24 horas dedicadas solo a estar en contacto con Dios y, como lo dije también, con la familia, disfrutar de un día que sea diferente a los demás para que cuando comience la semana nueva después lo hagamos con las baterías espirituales, emocionales, físicas bien cargadas, ¿no? Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dejado este regalo semanal. Bueno, hoy vamos a estudiar entonces acerca de esta cualidad indispensable para encontrar paz en la angustia. Quiero saludar ya a los que están conectados, como mi querido tocayo Enrique Sandovares, porque mi segundo nombre es Enrique, por eso es mi tocayo. Teresita, Alberto, qué bueno, Carmen, de por aquí cerca, y Teresa también desde Uruguay, así como Teresita Sánchez, bienvenidas y que Dios bendiga a todos los que se han conectado y a los que en poco tiempo más se irán conectando. ¿Cuál es esa cualidad indispensable de la cual habla Dios en su palabra para estar libres de esa angustia que eh, nos provocan ciertas situaciones en nuestra vida? Bueno, esta cualidad es una palabra que se divide en dos. Y se la menciona muchas veces en la Biblia. Hoy vamos a ver unos cuantos textos ah, para que ustedes vean por qué Dios la usa
eh, en tantas ocasiones. Es uno de los frutos del Espíritu Santo que se encuentran allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, 18 en adelante. Allí van a ver que entre los frutos del Espíritu Santo está este. Y esa palabra que se compone de dos, pues es la paciencia. Paz, ciencia, ¿no? Una palabra que nos habla de la paz en su primera parte y de la ciencia en la segunda parte. Es decir, está íntimamente relacionado entonces con la, la paz interior que solo Dios puede dar y la ciencia, es decir, la capacidad, la inteligencia de poder entender los caminos de Dios para vivir en paz. Eh, no es la ciencia humana, sino la ciencia de Dios que está revelada en su palabra. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuántas veces hemos tenido que cultivar, a veces forzosamente, otras veces eh, eh, con gusto, pero mayormente ha ocurrido en ocasiones donde no tenemos deseos de tener esa cualidad? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una fila, ya sea en el banco, o sea cualquier otra cosa que estamos haciendo, trámites o compras, y tenemos que hacer la fila y miramos para adelante y miramos para los costados, para todos lados, y miramos el reloj, que pareciera que las agujas, el minutero no se mueve, eh, y empezamos con el pie a golpear en el piso, ¿no? y, y entonces esa impaciencia, ¿no?, enemiga de la paciencia, nos hace pasar un momento ingrato. Sin embargo, forzosamente la tenemos que tener, porque si no la tenemos, sufrimos nervios, sufrimos un mal momento, hasta incluso nuestro ánimo cambia y nos ponemos quizás irritables. Eh, Paciencia en un largo viaje. Cada cartel que vamos mirando en la ruta, vemos a ver cuántas millas o kilómetros faltan para llegar a destino. Paciencia también en los estudios. Cuando se termina la escuela primaria, uno dice, qué bueno, ya terminamos esta parte, pero todavía nos queda la secundaria, son 5 años más, 6, depende, ¿no? ¿Dónde? Estamos en el primero y decimos, uy, me faltan 4. Después estamos en el segundo y decimos, nos faltan 3. Estamos en el tercero y decimos, todavía nos faltan 2. Y después 1. Y somos impacientes, y algunos son tan impacientes que no terminan de estudiar, se van a trabajar directamente. Y la impaciencia los lleva a vivir una vida frustrada, porque aquel que no terminó los estudios para los cuales se necesita paciencia, aun si somos cabezaduras, ¿no?, más paciencia tenemos que tener. Entonces, si no tenemos paciencia en esas cosas, ¿cómo vamos a tener paciencia en las demás cosas que hagamos en la vida? Y muchos han quedado en medio del camino y no han llegado a ser profesionales, o por lo menos ser personas con un grado de educación, eh, sencillamente porque no han tenido paciencia y se han quedado estancados diciendo, yo no puedo, a mí no me da la cabeza, yo no quiero seguir estudiando. Sin embargo, cuando se ha tenido paciencia y perseverancia, que es su primo hermano, entonces se ha logrado el objetivo y llegaron a ser lo que querían ser. Eh, y eso pasa también en los trabajos, ¿no? Hay que tener paciencia, especialmente cuando estamos haciendo algo que de repente no nos gusta. Eh, Paciencia a, a esperar los efectos de un medicamento que estamos tomando. Y especialmente si se trata de un, valga la redundancia, un tratamiento natural. Los tratamientos naturales está comprobado que son muy efectivos, pero se necesita paciencia para ver los efectos. Yo les cuento un testimonio personal, que gracias a Dios me ha dado él paciencia, porque en algún momento casi como que uno se desanimaba. Eh, Hace poco más de un año habían descubierto que tenía un tumor en la próstata. Me habían pedido hacer 2 análisis. Eh,
una biopsia que es muy dolorosa, molesta. Me la hicieron un par de veces y dije una tercera ya no lo voy a querer hacer. Y aparte un MRI o ese estudio electromagnético, algo así, creo que se llama, bueno, donde lo meten a uno en un tubo allí. Bueno, y, y dije, a mí mismo, no se lo dije al médico, no lo voy a hacer. Me voy a someter a un tratamiento natural a base de jugo de zanahoria. Y qué paciencia que tuve que tener y perseverancia. Dije, lo voy a combatir, este tumor tiene que desaparecer. Y después de más de un año de estar tomando ese jugo de zanahoria todos los días con una manzana verde, es decir, el jugo de una manzana verde, y aparte algunos otros elementos naturales que agregué también, como el consumo del ajo, la cebolla, eh, me hacen un MRI o este estudio en donde a uno lo pone en un tubo y gracias a Dios no tengo nada. Ahora yo después le agradecí a Dios y le digo, Señor, gracias por haberme dado paciencia para no perder de tomar todos los días mi juguito de zanahoria, que también es beneficioso para muchas otras cosas, ¿no? Pero yo le dije, Señor, hice mi parte, ahora haz la tuya. Y él la hizo y no tengo más ese tumor. Pero a veces somos impacientes y queremos que ya la pildorita que nos dé el médico ya haga efecto. Sí, muchas veces hace efecto, pero tenemos que tomarnos un poco de tiempo para ver los efectos. Y especialmente, repito, cuando se trata de un tratamiento natural, hay que cultivar la paciencia. Y cuando uno es paciente, pues logra aún milagros en el cuerpo gracias a estos tratamientos que requieren obviamente de mucho más tiempo que simplemente un medicamento químico. Paciencia en aprender un instrumento. ¿Cuántas personas quisieran aprender a tocar la guitarra como lo hago yo? O tocar otro instrumento. Y no tienen esa paciencia para practicar y esperar a que el cerebro vaya, eh, bueno, vaya desarrollando la capacidad musical eh, para poder aprender a tocar un instrumento. Yo he querido aprender otros, pero he sido impaciente y no he aprendido. Menos mal que pude aprender la guitarra y la armónica. Ah, pero no tengo paciencia para aprender el piano, que me gustaría, por ejemplo. Miriam es profesora de piano. Tengo la maestra en casa, pero no tengo paciencia. Ah, bueno, paciencia también en una discusión. ¿Cuántas veces por no tener paciencia hemos perdido en una discusión? O quizá hemos ganado, pero en el fondo hemos perdido. Porque no siempre que se gana una discusión se la gana correctamente como Dios manda. Eh, Muchas veces la ganamos a expensas de querer imponer nuestro ego, nuestro orgullo. Y eso no es ganar, eso es perder. Allí también se necesita tener paciencia para escuchar al otro, porque cuando estamos en una discusión, generalmente perdemos la paciencia y ya antes de que el otro termine de exponer su argumento, nosotros lo avasallamos con nuestros argumentos. Paciencia, aprender a oír, escuchar pacientemente al otro para que luego podamos, con mente clara, exponer nuestro punto de vista. Paciencia en la relación conyugal, especialmente en estos tiempos, ¿no? Eh, Cuando, bueno, ya hemos experimentado lo que fue la cuarentena, probablemente se vuelva a dar, por lo menos en este país, ya que con la entrada del frío han aumentado los contagios del coronavirus. Y es probable que en algunos días más, no sabemos, tengamos otra vez que volver a esa cuarentena que se hizo al principio. Y es ahí donde las relaciones humanas muchas veces sufren resquebrajamiento porque hay que estar compartiendo con el otro o con la otra mucho tiempo. Y ahí es donde se necesita cultivar mucho la paciencia, la paciencia. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos enseñan cómo cultivarla, para que aún en los momentos más difíciles de angustia, de sufrimiento, de dolor, eh, la paciencia, esta cualidad nos ayude a sobrellevar esos momentos difíciles
de una manera para la cual quizás no estamos preparados. Miren, Romanos 5:3. Vayan anotando estos versículos porque son como eh, las claves, las orientaciones que Dios nos da a través de su palabra para aprender a ser pacientes en un mundo donde la impaciencia reina cada vez más. Romanos 5:3, San Pablo dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y esto es una gran verdad. ¿Cuántas veces el sufrimiento por algo que está ocurriendo, algo feo que está ocurriendo en nuestra vida, ayudan a que aprendamos a ser más pacientes? O colgamos los guantes, nos desesperamos, o aprendemos a cultivar la paciencia en medio del dolor. Segunda de Corintios 12:10. San Pablo llegó a decir esto: me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Fíjense que lo que pareciera decir San Pablo aquí es un tanto contradictorio, porque él dice, me alegro en las debilidades. ¿Quién puede sentirse feliz de una debilidad? Pero él dice, yo me alegro por las debilidades, me alegro por los que me insultan, por las necesidades que paso y por las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. O sea, tenemos que ver esto. San Pablo estaba aquí hablando en un contexto de su relación con Dios y su misión como predicador del Evangelio. Él sufría insultos, persecuciones, maltratos, eh, necesidades de diferentes tipos, simplemente por querer hacer una obra hermosa y que consistía en predicar el Evangelio. Entonces él dice, yo me alegro cuando me pasan esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que me está pasando es porque estoy haciendo la obra de Dios y el que es glorificado es Dios. Por esa razón él sentía que pasar necesidades y problemas por causa de Cristo, pues era un privilegio. Por eso en Mateo 5:11, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, una de ellas dice, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa le digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea, Jesús dice, miren, siéntanse felices si alguien les hace burla por causa de la fe que tienen. ¿Y por qué uno se va a sentir feliz? Bueno, porque de alguna manera uno se identifica con Cristo, quien es el que realmente padeció por venir a hacer el bien a esta tierra, por venir a brindar amor a la gente. Entonces, cada vez que un cristiano sufre por la burla o por el desprecio o el rechazo de otros, eh, debe sentirse feliz y alegre, porque lo está haciendo por su maestro, está sufriendo por su Dios, ¿no? Y eso debe ser considerado como un honor para cualquier soldado de Cristo. Pero también, si llevamos esto al terreno de otras áreas de nuestra vida, el cristiano no debe sentir eh, en estos momentos de angustia que puede estar pasando, no debe sentir lo que siente el que no tiene a Dios en su corazón. Porque todas las cosas a los que Dios aman, dice San Pablo, Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces el cristiano, aunque esté sufriendo una enfermedad, una injusticia, algún problema X de los tantos que hay en este mundo, en lugar de desesperarse, él siente una paz interior porque sabe que si Dios le permite eso, por algo es. Si está pasando por un momento difícil, por algo debe ser. Y entonces en esa manera de pensar es que el cristiano encuentra paz en medio de la angustia. Miren, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así el profeta, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, y aquí volvemos otra vez a esa cualidad, produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Así que aquí Dios nos dice
cuando estén pasando por diversas pruebas, sepan que la prueba produce paciencia. Y Filipenses 4, 6 y 7, San Pablo dice allí, no se aflijan por nada, sino presenten todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. ¿Saben que a veces tenemos que darle gracias a Dios por las cosas difíciles que a veces vivimos? Si nos fue mal en algo, la tendencia es no agradecerle a nadie, menos a Dios. Pero también tenemos que agradecerle a Dios y decirle, Señor, gracias por el fracaso que tuve ayer, gracias porque ayer me pasó tal cosa que eh, fue doloroso, porque a través de eso yo he aprendido algo, a ser más prudente, a ser más sensato, a pensar bien las cosas antes de llevarlas a cabo. O sea, todas las cosas para los hijos de Dios ayudan para bien, siempre y cuando tengamos una conexión con Dios en todo momento. De lo contrario, pues vamos a perder la paciencia y ante los embates de la vida nos vamos a desesperar. Alguien escribió esto: los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando falsamente a Dios ante los demás y presentan la vida cristiana como algo desagradable. Hacen creer que Dios no se complace en que sus hijos sean felices. Y en esto dan falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes? Aquellos cristianos que andan amargados, tristes y quejándose, ¿no es cierto?, murmurando. ¿Qué clase de imagen están dando ante la gente? Un cristiano, a pesar de todas las dificultades que tenga, siempre debe mantenerse sereno, paciente y resignado. ¿Por qué? Porque él sabe que el que realmente sufrió con todas las de la ley y padeció con todas las de la ley por nosotros es Cristo, que nunca nadie va a sufrir lo que él sufrió. Isaías 53 dice que a él se le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, nadie, ningún ser humano, sufrió, ni va a sufrir, ni sufre lo que Jesús sufrió por nosotros. Entonces el cristiano dice, bueno, al fin y al cabo, aún la prueba más dura que tenga que soportar en mi vida no se parece en nada a todo lo que padeció mi Salvador para poder salvarme. Todas esas cosas divagan en la mente del cristiano. Por eso, ante el sufrimiento, se aferra a la resignación, a la paciencia y aprende a soportar sin quejarse. A veces nos quejamos por cosas viejas que han pasado. Recordamos nuestros fracasos pasados, recordamos los conflictos que hemos tenido con alguien en el pasado, y aunque ha habido reconciliación, sin embargo, todavía esos amargos momentos son recordados y no nos dejan dormir. No podemos pensar bien de esa persona por todo lo mal que nos hizo. Y todos esos recuerdos no hacen otra cosa que desgastar nuestras emociones y quitarnos la paz interior. Recuerden que San Pablo dice, en 2 Corintios 5:17, los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas, dice, las amarguras viejas, las peleas, las discusiones, los vicios, las tendencias carnales sin estar bajo el dominio propio. Todas esas cosas pasaron. Y San Pablo dice, he aquí ahora son todas hechas nuevas. Por lo tanto, para el cristiano que permite que Dios esté haciendo las cosas nuevas todos los días en su vida, no le afectan los recuerdos del pasado. Quizá le van a venir cada tanto, pero él no se aflige por eso porque dice, bueno, eso ya pasó, eso ya quedó sepultado. Cuando yo arreglé mis cuentas con Dios, eso murió. Por lo tanto, no se va a estar atormentando por las cosas feas que ha vivido en el pasado. Por lo tanto, como dice San Pablo en el Filipenses capítulo 3, dice que él se extiende hacia adelante, olvidándome lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y la meta es llegar al cielo, ¿no? Así que así debe ser todo cristiano, dejar de mirar hacia atrás y vivir el presente,
tratando de vislumbrar el futuro, pero no tampoco adelantarse al futuro, ¿no? Sino mirar hacia el futuro de cómo lo vamos a vivir si hacemos las cosas como Dios manda, ¿no? Pero mientras tanto, vivir el presente en contacto pleno con Dios, confiando en su providencia y en su dirección. El mañana le pertenece a Él. En el Salmo 141.3 dice el rey David: Señor, ponle a mi boca un guardián, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Y en otra traducción dice: ayúdame a no quejarme. Eh, a veces somos rápidos para quejarnos aún de cualquier cosa, pequeñeces. Y si hiciéramos una lista de todas las veces que nos quejamos en un día, se van a asombrar en la noche al contar todas las veces que eh, hemos proferido alguna queja. En realidad el cristiano debiera ser la persona menos quejosa. ¿Por qué? Porque desde que se levanta hasta que se acuesta, todas esas horas en que él ha estado haciendo sus cosas, ha estado bajo la vigilancia, la protección y la ayuda de Dios. Si es que ha empezado el día con Dios, porque podemos empezar el día muy apuraditos y sin orar, sin hablar con Dios, sin tener una meditación con su palabra. Entonces, así como nos va mal también. Pero aquel que ha empezado con Dios, con el pie derecho, como decimos, ¿no? Entonces, todo lo que viva en ese día, eh, aún si ha pasado por algún momento malo, todo eso va a ser aleccionador y a la noche le daremos gracias a Dios por todo lo que vivimos en ese día. Por lo tanto, es importante, como dice el rey David, pedirle a Dios que ponga un guardián en nuestra boca para que no nos quejemos por cosas que muchas veces no tienen sentido, cuando en realidad cuando vemos lo que pasa alrededor del mundo en otros lugares, hay mucho más motivos de quejas, porque hay quienes mueren de hambre, mueren por desastres naturales, como ha pasado en Guatemala, en Honduras y esos países donde han sufrido eh, por causa de esta tremenda tormenta, ese huracán que ha llevado a la muerte a muchísimas personas. ¿Cuántos han perdido sus casas? No solamente seres queridos, han perdido todo. Eh, hay motivos para que ellos se quejen, hay sobrados motivos. Sin embargo, a veces nosotros con todo lo que tenemos y con todas las comodidades y el sustento de Dios nos quejamos por cosas que no tienen importancia. Bueno, aprendamos a mirar un poco más a nuestro alrededor y más allá todavía, para entender de que dentro de todo somos muy bendecidos. Y, y repito, aun si tuviéramos que pasar por ese tipo de desgracias, el cristiano siempre se mantendrá sereno, porque él sabe que todo lo que Dios permite es finalmente para su bien. Hay otra cita que dice: puedes estar perplejo en tus negocios, tu perspectiva puede ser cada día más sombría y aún estar amenazado de pérdidas, pero no te desanimes. Confía tus cargas a Dios y permanece tranquilo, mientras pides sabiduría para manejar tus problemas con cautela. O sea, podemos vislumbrar el fracaso, podemos ver que las cosas no marchan como nosotros queremos, pero allí está el consejo. Uh, tenemos que pedir sabiduría para hacer las cosas bien, no equivocarnos en lo que vamos a emprender. Es lindo escuchar a veces de cristianos que dicen: mire, pastor, por favor, ore porque tengo planes de meterme en un negocio, pero no lo quiero hacer con mis propias ideas. Quiero que Dios me dirija y me muestre si realmente es eso lo que tengo que hacer o no. Si Él me muestra que no, yo no voy a meterme en ese negocio. Ahora, si veo que las puertas se me abren, es porque Dios me está diciendo que sí. Así hace el cristiano. Consulta con Dios y Dios siempre le va a dar una respuesta. Claro, cuidado, Dios da diferentes respuestas. La da a través de personas, también la da a través de este libro, pero hay que leerlo, porque ahí están las respuestas de Dios. A veces oramos y decimos: ay, Dios no me respondió, pero ¿buscamos aquí la respuesta? ¿O esperamos que Dios de allá arriba nos dé un grito? No. Por lo tanto, el cristiano tiene que tener esas dos vías: la oración y la lectura de la palabra de Dios, para encontrar allí respuestas a nuestras oraciones. Bueno, Mateo capítulo 6,
Versículo 25. Un texto que hemos leído en varias oportunidades. Jesús dice allí, no se afanen por la vida que van a comer, que van a beber, no por el cuerpo de ustedes que van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Así es, hermanos, amigos, el gran proveedor, Dios, abre su mano y alimenta a todas las criaturas. Pero fíjense que Dios no toma el alimento y se lo da en el piquito de los pájaros. Los pajaritos tienen que encargarse de buscar ese alimento. Entonces con nosotros es lo mismo. Dios no nos da el alimento en la boca, dice, yo les voy a proveer para que ustedes vayan y busquen lo que yo les proveo a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de la perseverancia, de la paciencia. Y entonces lo que yo he prometido dárselo, se lo voy a dar. Por eso Jesús termina diciendo luego en Mateo 6, 30 en adelante, busquen primero el reino de Dios y su justicia, es decir, las enseñanzas del reino de Dios, los principios, ¿no? Y todas las demás cosas, esas cosas por las cuales nos afanamos tanto y nos llenamos de eh, perplejidad y de impaciencia, bueno, todas esas cosas, dice Dios, van a ser añadidas. Pero tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, pues será muy bonito lo que dice Jesús, pero no lo vamos a vivir en carne propia, sino por medio de la fe. Y la fe, la única manera de desarrollarla es, como dice San Pablo en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo no conozco al autor de la fe, que es Dios, pues ¿qué fe puedo tener? Deuteronomio 33, 25. Según tus días, dice allí, serán tus fuerzas. Por eso Jesús dijo también, basta cada día su propio mal. Alguien dijo muy sabiamente esto, vivamos un día a la vez porque es una desgracia tomar prestado el problema de la próxima semana para amargarnos el presente. Tremendo, ¿no? Es una desgracia tomar prestado el problema de la próxima semana o de mañana, ¿no? ¿Para qué? Para amargarnos el presente. A veces estamos tan abrumados por lo que va a pasar que de repente nada de lo que pensábamos que iba a pasar pasó. Y sin embargo ya hemos experimentado un mal momento, una amargura, porque nos estamos adelantando al futuro. Por eso Jesús dijo, basta a cada día su propio mal, y como dice Deuteronomio 33, 25, según tus días serán tus fuerzas. Dios nos da fuerza para vivir cada día a la vez, un día a la vez, como dice un canto muy bonito, un día a la vez. Juan 14, 27, un texto también muy alentador. Jesús dice allí, la paz les dejo, mi paz les doy. Recuerden que la paz es la primera parte de la palabra paciencia, ¿no? Mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se aflijan ni tengan miedo. Y aquí vamos a tocar una palabra clave, el miedo. Lo primero que experimentaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, luego de haber pecado, fue el miedo. ¿Se acuerdan cuando Adán se escondió? ¿Mm? Después de haber pecado? Y Dios le preguntó, ¿por qué te escondiste? Y dice, tuve miedo. ¿Mm? Tuve miedo y me escondí. Eh, Eso es lo primero que produjo el pecado en el ser humano, el miedo. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, eh, por influencia del diablo obviamente, entonces él ya no se tiene que preocupar más, porque teniendo miedo ya nos va mal en muchas cosas. El miedo nos lleva al fracaso, nos enseguece, nos quita la paz interior, y a veces nos lleva al fracaso en las empresas que queremos llevar adelante, en los estudios, en todo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, desconfianza de que nos va a ir mal en esto, en aquello. Y el miedo, pues, es lo que ocasiona en el ser humano. Ah, por eso Jesús dice, no se aflijan ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él es el que maneja eh, la, la embarcación de nuestra vida. Él es el que va manejando el timón. Eh, y por lo tanto no hay tormenta que pueda tumbar el barco de nuestra vida si Jesús está allí al timón. Por eso Jesús dice, yo les voy a dar una paz que incluso en los momentos de aflicción,
allí ustedes seguirán experimentando paz. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús en la vida del ser humano elimina el miedo, elimina el temor. Miren, San Juan 14, 1 al 3. Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros hoy, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Fíjense, con esto Jesús le dijo a los discípulos, muchachos, ustedes no se preocupen, yo me voy, pero no los voy a dejar solitos. Me voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando yo haya hecho mi trabajo allá, vendré a buscarlos y allá donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Así que, por lo tanto, ni siquiera la muerte ocasiona temor en un cristiano, porque la muerte es simplemente un accidente de la vida, porque después vendrá el día glorioso de la resurrección. Y allí es donde Jesús cumplirá su promesa de llevarnos a ese lugar donde Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no se turbe el corazón de ustedes, o sea, no se aflijan, no vivan así, porque ustedes tienen una esperanza, la esperanza de que yo volveré por ustedes. Qué diferente es la vida, ¿no? Desde esa perspectiva. Ahora, ¿cómo se puede lograr la paz o la paciencia? Hay una sola fórmula, y yo veo esa fórmula en un texto. Isaías 26, versículo 3. Recuérdenlo y márquenlo, y apréndanselo de memoria. Isaías 26:3. Dice allí, tú guardarás, Isaías le dice a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cuántas veces pensamos en Dios en el día? ¿Está Él en nuestros pensamientos en primer lugar? ¿O será que hay otras cosas que quitan a Dios del primer lugar en que debe estar en nuestra vida? Claro, cuando Dios está en segundo lugar, tercer lugar, cuarto o quinto, entonces ¿cómo podemos experimentar paz? Pero aquí el profeta dice, aquel que persevera pensando en ti, dice, es el que realmente tiene paz, porque confía en las promesas de aquel en el cual está pensando. Y cada vez que leemos la palabra de Dios, y cuanto más la leemos, más promesas, más enseñanzas se nos van acumulando en la mente, y por eso es que cada vez más pensamos en Dios y en lo que nos ha enseñado. Entonces, la vida se hace muy diferente cuando perseveramos pensando en todo momento en ese Dios de amor que vigila nuestros pasos y que desea lo mejor para nosotros. En el Salmo 94:19 dice el rey David, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué precioso salmo. Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Pensar en tantas cosas lindas que Dios nos deja en su palabra. Entonces el rey David dijo, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Cuántas veces un pasaje, un salmo, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda en un momento difícil? Estamos buscando un consuelo para algo que nos ha causado tristeza y vamos allí y justo Dios nos da una palabra de aliento, una palabra de resignación que tanto bien nos hacen, ¿no? Pero tenemos que asociarnos con este libro, con la palabra de Dios, tenemos que hacer de ella el pan de cada día, ¿no? Esa es la condición. En Lucas 21:19, fíjense, aquí Jesús menciona la paciencia y le dice a sus discípulos, con vuestra paciencia ustedes ganarán sus almas. O sea, ¿es indispensable la paciencia para salvarse? Según lo que dice Jesús, sí. Con vuestra paciencia van a ganar sus almas, es decir, se van a salvar. De paso, en Mateo 24, Jesús dice allí, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y para perseverar se necesita paciencia. Y Apocalipsis 14:12, si ustedes leen todo el capítulo 14, van a ver que hay un gran conflicto
que se avecina para los hijos fieles de Dios. Conflicto tremendo. Y en medio de ese conflicto, en esa batalla espiritual, en el versículo 12 del capítulo 14, dice allí, aquí está la paciencia de los santos. Y San Juan luego dice, ¿por qué tienen paciencia? Los santos ya sabemos, ¿no? Mi hijo Leonardo explicó muy bien qué significa ser un santo. De paso, muy lindo el tema, yo lo escuché después y creo que nos ha dejado una buena lección. ¿Qué significa un santo? Un santo no es un ser perfecto, un ser milagroso y poderoso, nada que ver. Un santo es una persona apartada de las cosas malas del mundo. Bueno, y ahí en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Pero ¿por qué tienen paciencia los cristianos en medio de todo ese gran conflicto final que va a venir poco antes de la venida de Cristo? Y luego San Juan dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, en otras palabras, tienen paciencia los verdaderos hijos de Dios porque tienen atesorado en sus corazones los mandamientos de Dios. Y como dijo el rey David en el Salmo 119, 165, si mal no recuerdo, allí dice él, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, no hay para ellos fracaso. Um, por lo tanto, la ley de Dios está muy vinculada a la paciencia. Aquel que observa esos 10 mandamientos que están en Éxodo 20, no en aquellos que nos enseñaron, aclaro, sino en los que están en Éxodo 20, entonces tienen en su corazón esa virtud que es la paciencia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una medicina para nuestras emociones, nos mantienen en paz con Dios y obviamente nos ayudan a tener paciencia. Y fíjense si no se necesita para un hijo de Dios tener paciencia. Remar contra la corriente, remar contra aquellas ideas contrarias a las que hemos aprendido en la palabra de Dios. Porque el cristiano siempre tiene que ir en contra de la forma en que el mundo se conduce. Entonces se necesita paciencia. Porque no a todos les gusta que los cristianos estén viviendo en una manera diferente, que no tengan vicios, que no vayan a este lugar, no hagan esto, no hagan aquello. Es como, ¿no?, una persona mal mirada por la gente que no conoce a Dios. Y hasta a veces son objetos de burlas, aún en la familia, en el círculo de amigos. ¿Por qué? Porque ahora el cristiano ese ya no está pensando como antes, ahora su vida es diferente, ya no acepta ciertas cosas que antes aceptaba, ya no va a lugares donde antes iba. Y eso causa de alguna manera un rechazo en las personas que lo rodean. Y se necesita paciencia para ser fiel a Dios y mantenerse íntegro en el camino que ha decidido transitar. De allí es que Jesús dijo, con la paciencia de ustedes, con esa paciencia, le dice a los discípulos, van a ganar el cielo. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio, campo enemigo, en un territorio enemigo. Aquí está el diablo en esta tierra, ¿cierto? Buscando alrededor a quien devorar, como dice San Pedro. Pero Cristo está también a nuestro lado para vencer al diablo y para que seamos personas triunfantes aún en medio de todas las injusticias que nos rodean. Santiago 1:2-4. Allí dice el profeta, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Aquí también hay algo contradictorio, porque ahí el profeta dice, tengan paciencia, o no, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y sin duda que nuestro mundo, amigos, hermanos, se pone cada vez más complicado, la gente se pone más impaciente al no ver una salida. Ustedes ven los conflictos que cada vez se hacen más grandes en nuestro mundo, porque la gente ya no aguanta las injusticias, ya no aguanta seguir siendo víctimas de las mentiras que se les prometen y no se cumplen. Y entonces el mundo está cayendo en una especie de virus mortal que es la impaciencia. Está cayendo en ese estado caótico donde se pierde la serenidad, se pierde la paz,
donde la gente pues ya no puede dormir tranquila, donde mucha gente decide quitarse la vida. Es impresionante cómo ha aumentado la tasa de suicidios en los últimos años, en este año también, terriblemente por causa de esta pandemia, por todo lo que se vive en torno a esta pandemia. Jóvenes se quitan la vida, hasta niños. El mundo ya no soporta las grandes injusticias y los grandes conflictos que están viéndose cada día más y que se van acrecentando, acrecentando y hacen que el futuro se vea como algo sombrío, algo oscuro. Sin embargo, para el cristiano es muy diferente. Si bien las cosas van a ser cada vez peores, sin embargo tenemos la promesa de que, como Jesús dijo, estas cosas que pasan son tan solo dolores de parto, porque pronto vendrá el alumbramiento de un día nuevo, cuando Jesús venga y termine con toda esta injusticia y maldad y dolor que hay en este mundo. Por eso el cristiano tiene paciencia, espera, espera. No se desespera porque, como dijo San Pablo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Por lo tanto, no debemos retroceder, sino al contrario, avanzar, sabiendo que muy pronto las cosas van a cambiar para siempre. Yo creo que hoy podemos decirle a Dios gracias a la noche que nos permite ver las estrellas y podemos decirle gracias a los sufrimientos, porque ellos nos permiten ver la consolación, nos permiten cultivar la paciencia y nos ayudan a ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Qué hermosa frase que alguien escribió también respecto de la importancia de darle gracias a Dios, porque detrás de cada tormenta siempre sale el sol. Así que mis amigos, mis hermanos, que Dios nos ayude a cultivar ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Esa virtud compuesta por dos palabras, paz y ciencia, esa paz que solamente es duradera porque cuando proviene de Cristo, y la ciencia, es decir, la inteligencia, para saber decidir o cómo decidir andar en los caminos de Dios. Para eso se necesita ciencia, es decir, sentido común, se necesita un poquito de inteligencia nada más y tomar la decisión de vivir conforme a lo que Papá Dios nos ha dejado revelado en este libro. Si todo ser humano se guiara por lo que está aquí, pues todos tendrían la santa paciencia, todos tendrían paz en su corazón y todas las cosas les ayudarían para bien. Pero tristemente no es así. Bueno, vamos a dedicar algunos momentos a la oración. Voy a saludar a algunos que no he saludado. Ana Romero, aquí está saludando con un feliz sábado. Remo, mi querido amigo, ex vecino por muchos años. Qué bueno que estás aquí, Remo. Mi querido amigo, también Patricio, Alberto, Gustavo, de Uruguay. Y dice aquí Gustavo, qué lindo testimonio, Rubén, se ve lechuga ahora. Qué bueno. Bueno, sí saben que los tratamientos naturales son muy efectivos, pero se necesita dos cosas, paciencia y perseverancia. No es fácil, pero los frutos de haber eh, tenido esa paciencia y esa perseverancia son muy buenos al final, ¿no? Bueno, aquí Miriam me dice orar por la recuperación de dos personas, dos hermanos en la fe que han sido operados, a Casia, una jovencita, Oscar y Orlando. Orlando es allá del Uruguay. Orar por ellos, claro que sí. Liliana, qué bueno que estás aquí. Saludos, Liliana, a tu hijo y también a Jorge. A Antonia, bienvenida, y Raquel que nos está saludando también. Así que vamos a tener en cuenta estos pedidos de oración y bueno, Alberto agradece porque su cuestión jurídica va caminando. Hemos estado orando por esta situación de Alberto y me alegra saber eso. Y entonces oraremos por estos pedidos que algunos han puesto allí y sobre todo para que Dios nos ayude a ser pacientes.
en este mundo que se está deteriorando en pedazos cada vez más. Si no cultivamos la paz que Cristo solamente puede darnos, entonces nos vamos a desesperar y nos vamos a enfermar emocionalmente. Necesitamos la paz de Cristo, necesitamos su paciencia, porque con ella Jesús dijo, vamos a ganar el cielo. Vamos a orar entonces por estos pedidos y también este agradecimiento de Alberto que lo mencionaremos a Dios. Querido Padre, te damos gracias por enseñarnos a través de tu palabra todas estas cosas lindas que tienen que ver con el bienestar emocional de nuestras vidas. Rogamos que nos ayudes a ser pacientes, a cultivar la paciencia aún en asuntos pequeños, porque si lo hacemos en asuntos pequeños, también nos acostumbraremos luego a ser pacientes en cosas grandes. Ayúdanos a cultivar esa virtud y todas las virtudes que tú has prometido a través de tu Santo Espíritu, el amor, el gozo, eh, bueno, la perseverancia, todos esos frutos que necesitamos experimentar para ser personas felices en un mundo tan lleno de angustia y de dolor. Rogamos que esa virtud, Señor, se apodere de mi vida y también de la vida de cada uno de los que están aquí conectados. Te pedimos, Señor, por Casia, esta jovencita que ha sido operada y que gracias a ti ella está evolucionando muy bien. Ayúdale para que eh, pronto pueda estar bien del todo, al igual que Oscar, que fue operado de una rodilla. Ayúdale para que pronto eh, pueda también experimentar una recuperación total. Pedimos por Orlando, allí en Uruguay, para que le ayudes a seguir bien con su vista. Él ha tenido una operación exitosa. Ayúdale para que su mejoría sea cada día más notable en su cuerpo, y sobre todo pido por su salud espiritual para que él también haga de Jesús su mejor amigo y salvador. También pedimos por 4 personas que pertenecen a las iglesias anglos que no están muy lejos de nosotros, que han sido afectadas por el virus. Personas de edad, pedimos que les dé sanidad. Y también si hay entre nosotros algún familiar, algún amigo que está afectado por el COVID, pedimos que intervengas con tu poder sanador para que puedan ser sanados pronto de esta enfermedad. Danos un buen fin de semana, que podamos sentir la paz de Cristo en todo lo que hagamos y tengamos paciencia ante las pruebas. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, ha sido un gusto compartir este tema a manera de reflexión en este estudio y espero que haya sido de provecho para todos y que pongamos en práctica los consejos que Dios nos ha dado, porque no hay consejos más sabios en el mundo y en el universo que no provengan de Dios. Él es el único que nos da los mejores consejos para nuestra vida presente y para nuestra vida futura. Que tengan un hermoso sábado, que tengan un lindo fin de semana y nos veremos, Dios mediante, el próximo martes. Un abrazo grande y que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Chao.